¡Wow! Me gustó la música de comenzar. ¡Qué maravilla! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, chicas? Checando que estamos en línea, checando que están llegando nuestras invitadas especiales, nuestra comunidad ama a Dios grandemente. Estamos aquí felices esperándolas. Ya tenemos todo preparado para ustedes y queremos ver si está llegando gente, si nos saludan, si nos mandan mensajes, corazones. ¿Qué más nos pueden mandar? Los likes casi no me gustan más los corazones a mí. Zulay, ¿a vos qué te gusta? Los corazones. Muchos corazoncitos. Los abrazos. Y me gustan las banderas de los países porque nos hace como sentir el patriotismo. Yes. Pero bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos llegando, muchachas? ¿Sí hay gente por aquí conectándose? Ya tenemos 15, ya Feli dice buenas noches desde Argentina. Eso, está trasnochando, quiero ver. Feli siempre nos sigue, Feli me encanta porque ella siempre nos acompaña. Qué lindo tenerte por aquí, Feli. Rebeca Gutiérrez también nos dice buenas noches desde Las Vegas. Ella es de Hijas del Rey. Yes. ¡Ay! Bueno, empiezan a llegar las chicas Hijas del Rey, eso me gusta, por eso me gusta invitar a Betty. Para que traiga toda su... Buenas noches a todas, bendiciones desde Uruguay. Opa, tenemos una uruguaya. Chévere. Rosy es de México. Rosy es una de nuestras facilitadoras, creo. Confírmame que eres tú, Rosy. Bienvenidas a todas, bienvenidas de Chile, las que están trasnochando, gracias a Dios por estar acá. Seguramente no van a llevarse una bendición grande de escuchar a mis compañeras, que el Señor hable a través de nosotras. Estamos esperando, estamos saludando. Muchísimas gracias. Voy a ponerle silencio a mi WhatsApp. Por alguna razón suena, y entonces no quiero que nos interrumpa. Mira, está aquí muchachas de Hijas del Rey, está Coquito Camacho, Neo Carrasco, Irma Serna. Wow, tenemos muchas, bienvenidas. Silvi, de Venezuela, todo el mundo, a todos, saludos, besos, abrazos, corazones. Yo no sé, no los veo. Otra uruguaya desde Montevideo, Elena Musta, buenas noches, bienvenida. Otra uruguayita del país nuestro. Eso. Bueno, si eres la primera vez. Colombianas, no he visto las colombianas. Carlos Sánchez desde Cabo San Lucas, México. Carlos. Bienvenido. Bueno, bienvenidos para todo el mundo. Para quien no nos conoce, somos el Ministerio Ama a Dios Grandemente. Somos un grupo de mujeres alrededor del mundo que facilitamos estudios bíblicos con el propósito de que ustedes todos los días se conecten directamente a lo que es real y verdadero, que es la palabra de Dios. Les acompañamos en diferentes grupos, les acompañamos a que las animamos a que lleven sus estudios, ya sea de manera personal o con amistades, en grupos, en sus iglesias y con sus niños. Tenemos materiales maravillosos para los pequeños, tenemos grupos de jóvenes, así que nada, somos un ministerio que ama a la familia, ama a las mujeres y ama sobre todo la palabra de Dios. Tengo el honor, el placer, el gusto de compartir esta plataforma esta noche, tonight, iba a decir, perdón, con nuestra querida Betty de México, Hijas del Rey y su combo. Vero de Uruguay, a Vero, la que no la conoce, es una de las voces de nuestros artículos y no, eso es una voz hermosa, preciosa, que uno se deleita escuchándose esos artículos. Gracias por tu trabajo tan maravilloso junto a Dianita, junto a Lenita, un equipo maravilloso. Y bueno, tenemos a una de mis colíderes, la administradora del Ministerio de la parte de niños, mi colíder, una de mis muy buenas amigas, Zulay, en Colombia, compatriota. Y por eso es que pide banderas. Yo estoy en Signia Australia. Banderas de Colombia, no veo. Soy colombiana, pero ciudadana del mundo. Tengo herencia adoptiva en todos los países, así que quien me quiera adoptar solamente mande un mensaje. Yo ya soy chilena, uruguaya, mexicana, hondureña creo que también soy.
Así que sigo recibiendo nacionalidades. Muy, muy, muy buenas noches. Zulay, cuéntanos cómo vamos a hacer esta noche. Bueno, ya tenemos conectadas 37 en esta noche que las invitamos a compartir para poder empezar. Generalmente siempre estamos las 100, entonces necesitamos llegar a ese número para poder en esta noche todos disfrutando de reflexionar o repasar todo lo que estuvimos aprendiendo durante esta semana que, unos versículos hermosos y unas grandes enseñanzas para cada una de nuestras vidas. Versículos a veces conocidos, pero que cuando uno lo vuelve a leer y los estudia a profundidad, cuánto aprende de ellos nuevamente. Entonces, a compartir, queremos viendo que ustedes están ahí etiquetando a sus amigas, etiquetando a sus familiares para que se conecten con nosotros en esta noche. Si hay alguien que usted está animando hace rato al estudio y nada, bueno, aquí, invítela para que nos acompañe en esta noche. Ahora es la hora, como dicen por ahí. Vamos a arrancar. Usualmente, ¿qué hacemos? Vero, cuéntales a las chicas cómo hacemos los Facebook Lives. Bueno, nosotras compartimos nuestra semana, la semana 2 que terminamos, y bueno, compartimos aquellas cosas que fueron para nuestra vida. Primero a nosotras, una bendición. Y qué lindo porque empezamos nuestra jornada temprano meditando en la palabra, y en mi caso, que ahora son ya casi las 11 de la noche, terminamos con la palabra. Y hoy escuchaba una alabanza que decía, ¿no?, que desde el amanecer hasta el anochecer, yo cantaré del amor de Dios. Y qué bueno que no somos nosotras 4, que somos una comunidad de mujeres en muchas partes que tienen este sentir de buscar en la palabra de Dios algo para nosotras. Y eso es lo que hacemos esta semana, compartir lo que Dios nos ha hablado a cada una, a través de este método tan sencillo, tan claro, este método inductivo que, bueno, mi perrito comenzó a ladrar, que nos ayuda a guiarnos en el pasaje, no la observación, escribir el pasaje, porque al escribir la guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, a la palabra, pero observamos algunas cosas del contexto. Y luego también buscamos esa aplicación para nuestra vida. Y este método nos hace también pensar que Dios nos habla a cada una. Le habla a otros escritores y comentarios, pero la palabra de Dios nos habla a nosotros. ¿Qué cosas tengo que llevarme para mi vida? Entonces termino orando al Señor, dándole gracias por su palabra. Así es, muchas gracias. Y me alegra porque el perrito está ahí acompañando y diciendo, sí, estoy de acuerdo, sí, yo también veo a Vero leyendo y estudiando la palabra. El perrito está en acuerdo. Así que, como les decía antes, esto es para toda la familia, incluye nuestros amados mascotas. La palabra de Dios para todos en nuestras familias. Bueno, vamos a continuar. Seleccionamos un día y nos encanta que ustedes nos manden sus comentarios, que publiquen lo que el Señor les ha hablado. Si algo de lo que nosotros decimos hace resonancia en su corazón, en lo que estamos hablando, comenten. Y como dijo mi querida Zulay, compartan y etiqueten a esa persona que quieren. Oiga, usted tiene que escuchar esto con amor, con gracia. Arrancamos nuestro primer día, la lectura del día lunes, y vamos a ver, Zulay tiene algo para contarnos. Bueno, buenas noches nuevamente para todos los que nos están acompañando con ese deseo, con ese corazón anheloso, digámoslo así, de aprender de la palabra del Señor, de recibir las observaciones que también nosotros tenemos aquí que les pueden aportar, o ustedes también nos pueden dejar sus comentarios ahí de qué fue lo que ustedes aprendieron durante este día. Bueno, el día lunes, un versículo bastante conocido, pero además es el versículo que tenemos para memorizar esta semana. Entonces, como dinámica aquí para empezar, me gustaría que ustedes lo escribieran ahí en los comentarios. La que dice, ay, yo me lo sé, lo voy a escribir. No lo va a copiar, lo va a escribir ahí en los comentarios porque usted ya se lo sabe de memoria. Digo que ya se lo sabe porque, como les decía, este es un versículo muy conocido, entonces ya la mayoría se lo sabía de memoria. De pronto no se había aprendido el versículo 17, pero ya lo debe tener ahí de memoria. Entonces quiero ver Juan 3, 16 y 17 escrito ahí en los comentarios para saber quién ya se memorizó este versículo. Recuerden que no solo estudiamos, sino memorizamos la palabra del Señor. En toda la Biblia encontramos esa instrucción siempre diciéndonos, guarda en tu corazón, guarda en tu corazón, guarda en tu corazón. Y ese guardar en tu corazón es memorizar la palabra de Dios. Bueno, voy a leer Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, todo este pasaje hoy nos tocaba terminar de leer el 2 en este día, el lunes, y iniciar a leer el capítulo 3. En el capítulo 3 encontramos la historia de Nicodemo, cuando Nicodemo va de noche en busca de Jesús y tienen una charla bastante interesante, y yo digo que este es uno de los pasajes más centrales que nos hablan del evangelio. Entonces es un pasaje muy importante, y muy conocido, y a veces por ser tan conocido pasamos como ya la lectura como muy rápido porque ya me lo sé, ¿no? Ya sé qué es lo que dice ahí, pero si nos detenemos a meditar en él podemos aprender grandes cosas, maravillosas cosas. Yo este versículo de Juan 3:16 me lo sé hace muchos años, pero estudiándolo pude meditar a profundidad en muchas cosas más. Por ejemplo, dice la primera frase, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos está hablando de la magnitud del amor de Dios para con cada uno de nosotros, para la humanidad. Dice, amó Dios al mundo de tal manera, o sea, de una manera inmensa. Y a veces se nos hace difícil lograr entender cuán grande es ese amor de Dios por la humanidad. Uno dice, pues sí, Dios es amor y él puede amar a todo mundo, ¿cierto? Es lo que nosotros pensamos, Dios es amor y él amó a la humanidad. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que hacer algo que no les agrada, que no les guste hacer, o les ha tocado comer algo que a ustedes no les guste. No sé si pueden recordar en este momento si algo que le haya tocado comerse y que a ustedes no les gustaba eso. ¿Cómo se sintieron o por qué se lo comieron? Recuerden en este momento por qué se comieron eso, por qué en ese momento, o por qué hicieron eso que tuvieron que hacer, aunque no les gustaba para nada hacer esa parte. Cuando meditaba en este texto y meditaba en la magnitud del amor de Dios, recordaba que la palabra del Señor nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos nosotros estábamos totalmente apartados y alejados de Dios. No le queríamos buscar. Y aún así, Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23 nos dice que decidimos, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Rechazamos voluntariamente a Dios. En este mismo pasaje más adelante nos dice que amamos las tinieblas antes que la luz. Esa era la condición en la que estaba el hombre, totalmente separado de Dios. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ustedes recuerdan que Dios es santo? Y la palabra no dice solo que Dios es santo, dice que es 3 veces santo. Eso quiere decir que Él es totalmente apartado del pecado, alejado, Él no tiene contacto con el pecado. Sin embargo, se me fue la palabra. A pesar de eso, Dios decidió amarnos. ¿Recuerdan que les preguntaba ahorita hacer algo o comer algo que a ustedes no les gusta? Dios no solo es que no le gusta, es que Él no puede tener contacto con el pecado. Él aborrece totalmente el pecado. Sin embargo, volvió a ver a la humanidad y mostrarle su amor. Aquello en la condición que nosotros estábamos, dice, muertos en delitos y pecados, rechazándolo, dice, no quisimos buscar a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera lo estábamos buscando, estábamos yendo al lugar opuesto, y sin embargo, Dios, 3 veces santo, decide voltear a vernos
a cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios, ¿no? Que Él, siendo 3 veces santo, decide amar a aquellas criaturas que estaban perdidas en sus pecados. Y me recordaba el texto aquí cuando Jesús está en la cruz. Ustedes recuerdan que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerda por qué Dios se había alejado en ese momento de Jesús? Porque Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad sobre Él. Y como Dios no tiene contacto con el pecado, Él no podía estar en ese momento cerca de Jesús, ¿no? Entonces, pero Dios hizo en su amor, dice, dio a su Hijo Jesús, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Así es el amor de Dios, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer, pero ¿creer en quién? En Jesús, para que todo aquel que en Él cree. Y ahí en el pasaje nosotros encontramos varias veces que hace énfasis que es creer en Jesús, porque muchas veces nosotros decimos, yo creo, ¿no? Pero ¿en qué cree? ¿No? Usted va y pregunte si la gente, yo creo, pero ¿en qué cree? Aquí dice, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesús. Y vuelve ahí el 16, dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Y el 18 dice, el que en Él cree, ¿no? Entonces nos manda es a creer, a poner nuestra fe en Jesús. Escuchaba a alguien decir, digo, la fe en sí sola, dice, no es nada. Es el objeto de nuestra fe. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Realmente está puesta en Jesús, y creer en Jesús es creer de acuerdo a como lo dice la palabra. No es como yo. Ustedes ahorita estamos en ese término donde dice, yo creo en Dios, ¿cómo dicen? A mi manera, ¿cierto? No funciona así. Funciona es como nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos creer. Y una manifestación real de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios o nuestra fe en Dios es que hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Toda circunstancia está puesta sobre Él. Decido aceptar al Señor a pesar de lo que pueda suceder con mi vida. Recordaba un testimonio que leí alguna vez en una iglesia misionera que se estaba formando en la India. Llega alguien y pregunta, ¿cuántos convertidos hay? La persona, voy a tratar de recordar, digamos así que la persona le dice, hay 20 cristianos, pero solo 3 convertidos. Entonces la persona le dice, ¿cómo así? No entiendo. Le dice, sí, solo 3 se han bautizado. Dice, solo ellos realmente han creído en el Señor, porque cuando se bautizaban en la India, significaba que eran despreciados por su familia. Su familia los iba a echar y los iba a rechazar. La sociedad también los iba a rechazar, ¿no? Entonces nadie les iba a volver a hablar, sus amigos lo iban a dejar. Entonces, pero ellos tomaban la decisión de que era mejor seguir a Cristo que tener la amistad de su familia o de sus amigos. Entonces, miren la decisión que ellos han tomado. Como dice otro versículo, preferimos retener aquello que no podemos perder y perder aquello que no podemos retener, ¿no? No podemos perder la vida eterna. Entonces, podemos perder cualquier cosa menos que Jesús. Recordaba también la historia, ¿recuerdan la historia del campo? Dice que un hombre fue y encontró un tesoro en un campo. Entonces, volvió y lo escondió y se fue al dueño, véndeme el campo. No, pero el campo es costoso, no importa. Dice que él se fue y vendió todo lo que tenía por retener el campo. Entonces nosotros debemos creer en Jesús, estar dispuesto a dejarlo todo por creer en Jesús. ¿Estamos nosotras realmente creyendo así en Jesús? ¿O estamos creyendo a medias? ¿O a veces? ¿O a nuestra manera? Y no como nos lo está diciendo la palabra del Señor. Y dice que el resultado de nosotros creer así, dice,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no es vivir, en este caso, no es vivir para siempre, porque las almas de los seres humanos, de todos, es eterna, ¿no? O vamos a estar eternamente con Dios o eternamente en el infierno, ¿no? Entonces, cuando dice tener vida eterna, es tener eterna comunión con Dios. ¿Y qué mejor que eso? Que poder nosotras estar disfrutando de la presencia de Dios por toda la vida. Yo digo, si aquí en la tierra nosotros nos alegramos y nos gozamos en el Señor, ¿y cómo será poder estar eternamente en la presencia del Señor sin el yugo del pecado que tenemos aquí? Bueno, yo hablo mucho y este versículo da mucho para hablar, pero entonces quería dejarle esos puntos en esta noche. Yo ya estoy aquí con banderitas. No más. Interesante, muy lindo. Estuvo excelente, maravilloso. Y bueno, si quieren más preguntas y más profundidad, solamente que nos envíen un mensaje y Zulay les manda todo el material que tiene. Maravilloso. Pero cuando hiciste una pregunta, yo definitivamente me quedo con la primera. Prefiero vivir eternamente en Jesús. Y como estabas diciendo, ¿no? Trae sus desafíos, llevar una vida cristiana, llegar a una vida que sigue a Jesús y creer cuando no vemos algunas cosas que queremos, pues se pone un poquito desafiante, pero como siempre, y lo hemos hablado muchas veces acá, es importante recordar el principio, devolvernos a lo que sentimos, a lo que creemos, a lo que sabemos que es Jesús, ¿no? Como dice Pablo, fijar nuestra meta, ¿no? En Cristo. Mi meta es Cristo. Entonces, lo que venga y me intente mover, mi meta es Cristo. Igual no es un detalle menor que el pasaje donde aparece este versículo que muchos lo memorizamos y como decimos, a veces lo sabemos tan de memoria y no recordamos el contexto. Y ese Nicodemo que aparece tenía esa gran lucha, ¿no? Él era un representante del concilio, era un fariseo. Él era uno de los personajes que Juan el Bautista, como Jesús, criticó por esa manera de vida religiosa. Y sus primeros pasos fue en la oscuridad encontrarse con él por el temor a que lo viesen con Cristo. Pero un poco más adelante de ese encuentro con este Jesús que le presentó la vida eterna, relata que este fariseo, este Nicodemo, estuvo presente también en los detalles de la muerte de Jesús. O sea que se mostró uno de los que estuvo junto a José de Arimatea buscando su cuerpo y llevándolo. Así que quizás en la palabra de Dios se deja entrever que hubo un cambio, un antes y un después en ese encuentro. Y también creo que es un desafío para nosotros, que a veces limitamos a quien llevamos la palabra, ¿no? No, ellos no van a creer porque son así o asado, porque creen estas cosas. Sin embargo, el Señor tuvo ese encuentro con Nicodemo y la salvación es para todos. Amén. Sí, yo una observación que yo tuve de esto es respecto a Nicodemo. Como dice Verónica, él era un maestro de Israel. Y Jesús, al momento de que empieza a tener esa plática con él y explicarle todo lo que Nicodemo no podía comprender, le da a entender acerca del nuevo nacimiento. Y le dice, bueno, sin un nuevo nacimiento no hay relación con Dios. Necesitas volver a nacer. Y con ese nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el reino de Dios. Entonces ya podemos entender la palabra y se nos quita ese velo que teníamos en nuestros ojos. Sí. Y por medio de ese nuevo nacimiento, entonces ya somos introducidas al reino de Dios, a esa seguridad eterna. Para mí este versículo de Juan 3:16 tiene un significado muy bonito, porque es con el que mi abuelo fue salvo y después viene a México y comienza ese ministerio que hasta ahorita la familia sigue llevando. Y para mí yo creo que es uno de mis versículos favoritos. Wow, escuchándola, qué maravilla, y en esos momentos que decían de la oscuridad y decía un testimonio o la historia que estaba contando Zulay sobre que esa iglesia donde llegaron, que había muchos cristianos, pero ninguno era realmente. Yo le estoy mandando un mensaje a Zulay y le estoy diciendo, Zulay, vamos a invitar ahora a las mujeres
o a las personas que de repente se conectaron en este momento y dijeron, yo puede ser de esas personas cristianas que estoy, pero no estoy. Vamos a hacer una invitación corta, Zulay. Sí. Si realmente usted se evalúa y la palabra de Dios toca su vida en este momento y le hace ver que de pronto usted no está viviendo como el Señor realmente está demandando, usted no está creyendo como debe creer, sino a su manera, entonces es un momento en que usted se acerque a la presencia del Señor, ¿no? Y le diga, Señor, realmente yo quiero creer en ti. Yo quiero aceptar ese regalo que tú me diste a través de tu Hijo Jesucristo. No quiero ser alguien que simplemente asiste a la iglesia, sino alguien que realmente es tu seguidor. Quiero ser tu seguidora. Quiero realmente servirte, ser tu discípula, creer en ti a pesar de las circunstancias que se me puedan presentar aquí, porque tenerte a ti es mejor que tener cualquier otra cosa en este mundo. Amén. Wow, La invitación también para aquella que no conoce al Señor, así como decía Vero, leer todo este capítulo 3, ver cómo este hombre llega también con esa inquietud, con esa necesidad. Y si tú estás aquí es porque hay esa inquietud en tu corazón y hay esa necesidad. Y Dios hoy te está hablando a ti. Y es necesario que tú escuches al Señor hoy. Amén. 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 Ay, me dan escalofríos. Amén, amén. Te invitamos a lo que dice Zulay, a hacer ese momento de intimidad con el Señor y conectarte de nuevo con lo que Él es, con la vida eterna. Escoge la primera. Como a Miriam le gustan los hashtags. Escoge la vida eterna. Vamos a hacer un hashtag, escoge la vida eterna en Jesús. Bueno, salimos del lunes y nos vamos para otro más interesante. Sigue siendo interesante, es que todos son muy buenos. Pero bueno, vamos, Tibis, ¿cómo nos acompañas en el martes? El martes, bueno, nos tocó estudiar Juan 3, 22 al 36, esa porción donde Juan el Bautista exalta a Cristo. Y nos tocó estudiar principalmente el versículo 35 y 36, donde dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, este versículo pudiera sonar como que está muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de que Dios amó de tal manera al mundo y envió a su Hijo. Y aquí nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero vamos a estudiar un poquito más hacia atrás la porción general y a mí me llamó mucho la atención esto. Si leemos un poquito del contexto, vemos que estaban los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús haciendo cosas muy similares. Y mucha gente le decía a Juan, oye, ¿qué no es el que tú decías? Mira, ya está haciendo lo mismo que tú. ¿Qué pasó? Yo me imagino que la gente iba y como que, mira, Juan, lo que nos pasa a veces, ¿no? Mira, no que era tu amigo y anda haciendo lo mismo que tú y a lo mejor hasta queriendo sacar bulla de ahí. Pero Juan el Bautista exaltó a Jesús, exaltó a Cristo. Siempre reconoció que Jesús era el enviado, era el novio, y lo dice así, ¿no? Yo soy el amigo del novio. Ahora, cuando hay muchas bodas, se encuentra que uno tiene al mejor amigo acompañando al novio y la novia tiene a su mejor amiga y tienen lo ayuda a la preparación de la boda, lo ayuda a muchas cosas. Pero el gozo que Juan el Bautista tenía era muy, muy, muy grande porque él había venido a preparar el camino, había venido a preparar a la gente para ese esposo divino. Nosotros en este mundo, en esta tierra, somos la novia. Entonces, Juan el Bautista vino a prepararnos, a decirnos, hey, novia, ven, acércate, mira, viene ya tu novio divino. El testimonio de Jesús también me llamó mucho la atención. Mucha gente pensaba que era tal vez un profeta más, era alguien más, pero vemos en los versículos más adelante y mismo Juan que dice que el testimonio de Jesús, la vida de Jesús era verdadera, es verdadera.
sigue siendo verdadera. Y también podemos ver que cuando en el versículo 34 dice que Dios lo envió, ¿sí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y eso es lo más importante. Jesús no hablaba de él mismo. Jesús hablaba lo que el Padre le ponía en su corazón a hablar, porque él es Dios Hijo. Entonces, tenemos eso. Él recibió la plenitud del Espíritu sin que faltara nada. Nada le falta. No hay necesidad de que tú digas, ahora yo voy a ayudarle a Jesús un poquito. Tú no necesitas hacer nada, solamente creer. Por eso es que el versículo que dice acá, en el 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo único que necesitas es creer, como nos decía Zulay. ¿En qué? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él es el único que puede llevarte al cielo. Necesitas creer. Y como dice la Biblia, invocar su nombre, el nombre del Señor Jesús. Orar, pedirle, Señor, entra a mi corazón, llévame al cielo. Dame esa seguridad eterna, que es lo que tenemos. Ahora, otra cosa que vemos aquí muy importante es que Jesús tiene autoridad universal. No hay nada más, no hay nadie sobre Jesús. Jesús es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Pero ese Rey de reyes vino, tomó la forma de siervo, murió en la cruz por amor hacia nosotras. De tal manera que tu nombre y mi nombre, Él lo sabe y Él nos dice ahorita en este momento, crees en mí, tú tienes la vida eterna. Entonces, la pregunta con la que yo me quedo al final, ¿crees en el Hijo de Dios? Y quiero hacerla a la mejor a muchas mujeres que nos pueden estar siguiendo, que pueden decir, bueno, es que yo creo en Dios, pero no sé si creo en Jesús como lo platican ellas. Cree en Jesús. Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados y poder entablar otra vez esa comunión con Dios para llevarnos al cielo, para que tengamos esa comunión con Él íntimamente, para que cuando tú te encuentres en un momento triste, tú puedas voltear como si estuviera aquí sentado a un lado tuyo y platicar con Él, porque esa es la relación personal que Él quiere tener contigo. Y solamente está esperando a que tú creas en Él, que tú le digas, Señor Jesús, yo quiero tener esa comunión personal contigo. Entra a mi corazón, sálvame, llévame al cielo cuando sea el tiempo en que yo termine mis días aquí. Eso es lo importante. Entonces, ¿crees en el Hijo? Entonces tienes vida eterna, porque así lo dice. Si tú no crees en el Hijo, viene la otra cosa, lo que dice, no vas a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Pero ¿sabes qué? Dios es paciente, porque hay otra porción en la Biblia donde dice que Dios quiere que todos vengan a Jesús. Y no es, mucha gente piensa, no hombre, ¿cuándo irá a llegar el fin del mundo? No sabemos. No. Dios es paciente, Dios quiere que llegue ese momento y vengas a Él y creas en Él para que tengas esa comunión personal con este Dios, con este Jesús, con este Hijo unigénito de Dios que vino y murió en la cruz por tus pecados y los míos. Y eso es lo que yo tengo del martes. Qué lindo. Me encanta escuchar a Beatriz. A mí me gusta este texto, la parte también de Juan, digamos como Juan diciendo, ya mi trabajo está concluido, ¿no? He hecho la labor para la cual se me envió. Y el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿no? Y como aplicación a esa parte, yo decía, es necesario que Zulay mengüe y que sea el Señor el que crezca a través de Zulay, ¿no? Cuando hablamos, ya no vivo yo, ¿no? Exacto. Que se pueda hacer eso realidad en mi vida. Ya no vivo yo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Y que nosotros podamos también llevar a cabo
la labor para la cual Dios nos ha dejado en esta tierra. Y nuevamente el énfasis, a mí me gusta que toda esta semana el énfasis que Juan estuvo haciendo de que es necesario creer en el Hijo de Dios, que es necesario creer en Jesús, y que el lunes hablaba de que el que no cree, dice, ya es condenado. Y aquí vuelve y hace el énfasis, pero el que rehúsa creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y digo que debe ser terrible, terrible, nosotros estar bajo la ira de Dios. Entonces, nuevamente, la invitación que decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? ¿Dónde quiero estar en este momento? ¿No? Wow, Y pues también yo veo en los comentarios, estoy viendo, escojo la vida eterna. La gente está, mejor dicho, aquí, listas a la batalla. Escogemos la vida eterna, pase lo que pase. Pensaba también, esto que dijiste, Zulay, para aquellas que ya hemos decidido creer. Qué interesante este perfil de Juan, ¿no? Noten que Jesús es el único que dice que no hubo profeta en toda la tierra como Juan. Sin embargo, su testimonio y su andar fue de humildad. Sabemos que el lapso de tiempo en la tierra de Juan fue corto y quizás no la mejor manera que hubiésemos deseado que terminara, pero tenía claro que su vida era glorificar a Dios. Y algo que me apasiona y que descubrí, habría leído este pasaje un montón de veces, pero en esta semana que leía, en el día martes, el Señor trabajó en mi corazón. El reconocimiento es el que Él nos da. Aunque en la tierra, porque esa conversación entre ambos discípulos, pero mirá, Juan, a ver, ¿qué pasa? Pero vos eras el que bautizabas y ahora no le interesó porque Juan tenía un propósito. Su vida fue dedicada para glorificar el nombre de Cristo. Y cuando vio que ya estaba cumpliendo, que ya había logrado lo cual Dios le había encomendado, él dijo, yo voy a menguar para que él crezca. ¿Cuánto nos falta eso a veces en nuestros corazones, no? ¿Cuántas veces necesitamos darnos cuenta que somos un instrumento y que el que tiene que crecer, o sea, la gente no tiene que amar a Verónica, la gente no tiene que amar mi talento ni quién soy, sino tiene que ver a Cristo más que a mí. Y eso es algo que tenemos que ir cada día a decir, Señor, necesito más de ti. Y Juan es un ejemplo de humildad, porque además de haber dedicado su vida, ¿no? Desde chiquito, Nazareo, sabemos que se cuidó su vida, una vida en santidad para ser realmente dedicado a anunciar a ese Jesús. Y cuando lo vio, su vida derramó esa alabanza hacia el Hijo de Dios. Él presentó al Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. Amén. Y es fuerte. Muy bien. Excelente. Wow. Me gusta hacerse un autoexamen de que a veces estamos enalteciéndonos nosotros porque claro, nos empiezan a echar flores y a decir, ay, qué buena tú, qué bonita tú, por ti, gracias a que tú me dijiste, gracias a que tú me enseñaste, y ahí es donde tenemos que poner la raya y decir, nada de esto hubiese sido posible si no hubiera sido parte perfecta del plan de Jesús, nada de esto ha sido posible, y siempre recordar, siempre dirigir a las personas hacia Jesús. Nosotros somos instrumentos y Dios nos... Y nosotros le decimos, aquí estamos disponibles, pero somos más aquí y Él arriba. Nosotros más para abajo y Él más para arriba. Y no en el mal sentido de la palabra, que es lo que te vende el mundo, de que tú, maltratada. No, simplemente Él se sube, nosotros. Mejor así, yo a veces digo, por detrásito, así, pasitico, me veo más bonita, calladita me veo más bonita. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe. No es una opción, es necesario. Anótelo, es necesario que yo mengüe. Va otro hashtag. Ok, y bueno, como nos gusta que nos hable Vero con su maravilloso entendimiento de todo. Y además que el pasaje que sigue a mí me encanta, es uno de mis favoritos, me conecto con ese pasaje totalmente, es que yo quisiera estar allí. Les cuento que el domingo iniciamos la escuela dominical en nuestra iglesia
hicimos una clase general, tenemos cerca de entre 60 y 100 niños, y yo dije, bueno, vamos a pensar en Juan. Nadie me había dicho que preparara nada específico, y como vamos a estar hablando pronto de Semana Santa, tomé este pasaje, ¿no? De Juan 4 para todos los niños, bueno, adolescentes y los maestros. Y cuando este miércoles meditaba en este día tan especial, yo decía, cada una de nosotras cuando llega este pasaje no sale igual. No sale igual. Y no solo porque aprendemos algo de la persona de Jesús, además es un pasaje que quizás muchas veces lo leímos, muchas veces lo supimos, pero cada vez que vamos al pasaje algo aprendemos. Y esta semana vemos nuevamente en el Evangelio de Juan la persona de Jesús, ese ser supremo que necesitamos más de él y menos de nosotras, porque todos conocemos, o al menos hemos escuchado, que los judíos no aceptan los samaritanos. Pero eso no es porque simplemente no me gusta la cara. Eso, si vamos atrás en la palabra de Dios, allá en Reyes, en Segunda de Reyes, yo había puesto en mi devocional 17:24, dice, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cutá, de Abad, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus reuniones. Ese pasaje hace una gran diferencia porque los judíos tenían este rechazo de que decidían caminar a una ruta más larga por no pasar por Samaria. Y esa observación de esa Samaria tenía que ver con, bueno, estuvo en manos de los asirios, ¿no? Sabemos que por la desobediencia del pecado, uno de los grandes imperios fue Asiria, y Asiria dominó esta tierra. Y ellos habían deportado a muchos judíos a Asiria. Y trajeron extranjeros, ¿no? Estos extranjeros que leímos recién en Segunda de Reyes. Y ahí se establecieron y ellos mantuvieron una paz. Y esa unión de extranjeros y judíos, surgió una raza mixta, los samaritanos. Y estos samaritanos, para los judíos, eran algo impuros, eran menos. Es un tema cultural que hasta el día de hoy sucede. Saben que parece que uno lo ve en la historia, pero aún en muchas culturas el juntar ciertas razas, el mezclarse, es algo, no, pero no sos puro. Y es un tema interesante en el corazón de nosotros, ¿no? El orgullo, la lucha de poder. Pero esta Samaria estaba formada por judíos y extranjeros, que bueno, que convivieron, compartieron, y de esta manera los judíos sentían que samaritanos no eran dignos. Y los samaritanos crearon su propia cultura, y entre esos dejaron de adorar muchas de las cosas que habían aprendido los judíos y se crearon un monte, el monte de Gerizim, donde ellos tenían su propio lugar de adoración, que era paralelo al templo de Jerusalén. Eso también les daba mucho enojo a los judíos. Ellos rechazaban esta situación, por eso era como inédito que un judío pasara por la tierra, porque dijeron, están haciendo todo lo que está mal. Entonces, este templo de Jerusalén, que había sido destruido hace 150 años, los judíos no podían creer que los samaritanos se habían inventado, habían creado otro lugar de adoración. Ahora vemos a Jesús en el primer versículo, y era necesario pasar por Samaria. Ahí vemos a un Jesús que es contracultura. Él era judío, pero no tenía en su corazón ese enojo, esa bronca que quizás podría estar justificada, pero no ameritaba el odio que tenía. Y Jesús pasó por Samaria. Sabemos que cada cosa que Jesús hacía tenía una intención. Y ese pasaje, ese versículo 4, le era necesario. Cuando vemos esta palabra necesario, significa que lo que viene después es algo importante. Así que Jesús, olvidando todo ese enojo de los judíos, tomó esa ruta y pasó en un horario en que seguramente habría mucho calor. Y saben que ese pozo de Jacob, que explica ahí en este pasaje, que está situado dentro de la propiedad que pertenecía a Jacob, también en la época de atrás, que uno cuando lee, es un pozo de manantial, era muy común en las ciudades porque no tenían como tenemos ahora esa agua. Y si bien no era un agua de manantial, era agua acumulada que la gente venía y se abastecía. Y las mujeres del pueblo tenían 2 horas más o menos establecidas, en la mañana
y en la tarde, porque ellas eran las encargadas de acarrear el agua. Pero esta era la hora del mediodía. Y sin embargo aparece una mujer. Esto quizás nos está diciendo que esta mujer no quería ser vista, quizás no quería encontrarse con otras mujeres. Y ahí es donde empieza mi primera mirada hacia esta mujer. Porque hasta que no terminamos de leer el pasaje no entendemos cuando Jesús comienza a preguntarle. Sin embargo, Jesús se detuvo junto al pozo. Y saben que no solo que para un judío pasar por ese lugar era despreciable, que hablar con un samaritano era mucho más. O sea, ya está. Ni siquiera te quiero mirar, hablarte mucho menos. Ahora, esta mujer llegó ahí a juntar agua. Sola, quizás sin ser que nadie identificara su vida. No, mucha gente sabría quién era. Quizás nosotros no sabemos mucho de las personas que conocemos, pero sabemos que Jesús le conoce de todo lo que hay en ellos. Ahora, Jesús le ofrece y le pide agua. Y esta mujer se asombra, ¿no? Pero, a ver, no solo que eres un judío, sino que me estás pidiendo agua a mí. Y es ahí ese encuentro que, bueno, que tenemos ese pasaje, ¿no? Juan 4:14, que meditamos el día de hoy. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será convertida en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta mujer no entendía cómo Jesús le podía dar un agua para vida eterna cuando ni siquiera tenía un balde para sacarla, porque ella estaba pensando en dónde estaba. Venimos acá a sacar agua porque necesitamos el agua física. Y Jesús estaba hablando de otra sed espiritual. Y Jesús nos habla a nosotros de esa sed que tenemos también espiritual. Es necesaria y por eso Él usa el agua, porque el agua es vital. El 70% de nuestro cuerpo es agua. El planeta es más del 70% es agua. No es una cuestión menor. Pero Él dice que esa agua es estancada, no tiene vida. La que Él nos da es un agua para vida eterna. Y esta samaritana, esta de raza mixta, esta mujer que quizás quiso aparecer desapercibida en una hora inapropiada, pero para no ser vista o juzgada. Saben que las mujeres somos duras muchas veces con entre nosotras mismas. Quizás no le hubiese importado, pero ella decidió no encontrarse con otras mujeres. Ahora, tenía mala reputación, porque ahora decir quizás que una mujer tiene más de un marido, quizás pasa por lo común, pero en ese momento de la historia, la mujer era vista como algún tipo de mujer ramera o de mala reputación, porque dice que Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes un marido, porque es 5, y el que tienes ahora tampoco es. Ahora, ningún judío iba a hablar con una mujer así. Sin embargo, no solo que Jesús le habló, sino que le está ofreciendo vida eterna. Y esto también es una aplicación para nosotras mujeres que compartimos a diario la palabra de Dios. Que nuestras palabras no sean barreras para que todos alcancen la gracia de Dios. Esta mujer estaba recibiendo el perdón en las palabras de Jesús. Por eso no le interesó a que había venido, ella salió corriendo, dejó su cántaro, salió corriendo porque tuvo un encuentro personal con quien le sacó una mochila, una condena de una esclavitud. Y sin importar lo que ella sabía que él le había contado todo de su vida, salió a contar y a buscar a otros. Y dice que luego de su testimonio muchos samaritanos creyeron. O sea que ella no solo que dio voz de que Jesús había cambiado su vida. Y pensaba en el evangelio en mi vida, ¿no? El evangelio en mi vida, alguien una vez me enseñó desde pequeña. Tenemos que ir a diario al evangelio en nuestra vida. Porque es ahí donde entendemos la importancia del perdón, la importancia de la sangre de Cristo. Dejar de mirar solo la cruz como Jesús murió en la cruz. No, Jesús murió por mi pecado. Mi pecado me aleja, me hace inmunda. Mi pecado es tan sucio como ese pecado de la mujer. Y su gracia, su sola sangre, el precio del Hijo de Dios, inocente, me hace apto. Entonces me pone a mí en una misma situación de igualdad con esta mujer despreciable. Y esa gracia es la que yo tengo que tener para otros y para conmigo misma cuando también tengo un error. Y no caerme, fallé, otra vez fallé. La gracia de Dios es todo el tiempo aquella que me dice, ni yo te condeno. Vete, no peques más.
Él ya nos dio. Y esta agua es la que habla el pasaje en el Salmo 1, que dice, imaginen ese árbol plantado junto a aguas. Un árbol cerca de un río, de un lago, es un árbol de vida. Dice que sus hojas no caen, que son fuertes. Y Dios quiere que nuestra vida, que tiene esta agua de vida eterna, sea una vida de frutos, sea una vida que da realmente frutos buenos, pero además que no está seca. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que yo probé esa agua? A veces quizás gustamos de la salvación, pero nos olvidamos de ir cada día a la fuente de vida eterna. Nos olvidamos de que Él es el que nos alienta, que nos anima, que nos restaura y que calma nuestra sed, porque aunque seamos hijas de Dios, tenemos una sed, tenemos angustia, nos ponemos a veces tristes y Él dice, yo soy el agua. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Entonces Él dice, beban. Yo te doy esa agua. Y me encantaba pensar en que a veces tengo ahí la solución, tengo el manantial de vida eterna y solamente tengo que ir a Él. Entonces ahí vuelve Hebreos, ¿no? Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia. Y pensaba que muchas de nosotras somos como esa samaritana. Hemos sido vistas por ese Jesús, hemos sido perdonadas, alcanzadas, gustado de esa agua, pero lo más lindo es que esa agua es un manantial. El manantial no es algo estancado, brota, es fresca y es viva. Así que cada día, amiga, cada día, hermana, vayamos a Él, a recibir esa agua de vida. Y por eso me encantó el miércoles, porque yo necesito todos los días ir a esa fuente. Y esa fuente para mí es inagotable. Muchas gracias. ¡Wow! Me dejó sin comentarios. Calladita. Betty nos dejó sin comentarios. Qué maravilla, qué hermosa manera, qué explicación. Necesitamos ir diariamente a esa fuente. Y realmente necesitamos diariamente porque cuando estamos encaminadas a hacer lo que el Señor nos ha encomendado, pues vamos, entregando y entregando y entregando. Así que necesitamos rellenar, refill esa fuente. Y no quiere decir que que se acabó, ¿no? Simplemente es que tenemos que volver a reconectarnos. Y me encanta cuando los pasajes, cuando muestra que Jesús se fue, se apartó, estuvo con el Padre. Así que nosotros, esto todo se relaciona a nosotros. Y me encanta esta escena porque es ella y él. Eres tú y él en comunión, en conversación. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado? Yo no sé si a mis compañeras de chat les ha pasado, pero yo me he sentado en esas conversaciones con él y he llorado mis ojos hasta ya no más, hasta que queda uno como, ay, pero recibe esa paz y esa agua y esa gracia, como estaba diciendo Vero. Entonces invitemos a todas nuestras chicas a que vayan. Llorar es bueno también, no puedes así llorar días enteros, pero llorar es bueno cuando le estás entregando al Señor tus cosas, tus problemas, tus desafíos, tus pecados, tus culpas, lo que sea que se llame, entrégaselo y Él rellenará esa fuente otra vez, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó. ¿Alguna de ustedes tres, mis amigas, tiene algo más para poner? ¿Betín? ¿No? ¿Están bien? Yo puse, mira, yo tengo aquí a Ana Karen, mi hija, a un lado, y estamos platicando sobre el estudio y escuchando a Verónica. Y le digo, está interesante porque dentro de lo que estábamos estudiando, a mí me llamó mucho la atención porque cuando habla de la mujer samaritana, no dice el nombre de la mujer. Porque esto significa que podemos ser cualquiera de nosotras. Y podemos ser nosotras las que nos acercamos con él y que, como dice la mujer samaritana, ese es el Mesías y sabemos que va a venir y que Jesús nos dice, hey, yo soy el que habla contigo, yo soy esa persona, yo soy esa mujer que estabas ahí, ese mensajero de Dios, ese salvador, ese que te va a redimir, ese que te va a transformar, yo soy. Y ahí es donde podemos comprender la magnitud de por qué esa mujer no tiene un nombre ahí tal cual, porque podemos ser nosotras mismas. Ahí puede decir Tibis, la de Torreón, Coahuila, en vez de la mujer samaritana es Tibis,
Tibis descubre a Jesús, ¿no? Y ahí es donde podemos poner ese nombre. Entonces, para mí eso me dejó de aprendizaje. Es cuando yo estaba pensando en esto y hablaban de los 5 maridos, yo decía, muchas veces nosotras, ninguna ha tenido, a veces ni uno solo o nunca o ha tenido un solo marido, pero no se refería exactamente a los maridos como tal. Y yo le decía a mi hija, hablando de ese pasaje, uno se casa con tantas cosas a veces, se casa con tantas cosas que no es capaz de venir ante Dios porque se casó con la mentira, se casó con ciertos pecados, y entonces uno puede tomar esto como los maridos, ay, usted es pecadora, entonces no me relaciono con este pasaje porque pues yo no soy infiel, es más, no soy casada, yo soy una soltera, pero hay otros maridos, porque al casarse esa relación íntima que usted tiene con otras cosas, que usted a veces no es capaz de dejar esa cosa, o que usted vive para esa cosa, entonces también es un marido. Entonces es importante tener en cuenta esto. Como dijo Betty, esto nos relaciona y nos toca a todos, tiene el nombre de todas. Y yo siempre digo, no comparemos los pecados, porque los negros son más negros, los pecados negritos, los rosaditos, todos son pecados, es pecado. Negro, blanquito, beige, es pecado. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Zulay, no estás hablando porque me acabas de informar que tienes música donde tus vecinos. Ya, gracias a Dios, ya. Yo dije, oh my God, se acabó. Llegó la orquesta. Ya, pagaron. No, gracias a Dios. Vamos a ir al jueves, como les decíamos Silvia, al principio. Silvia Sánchez puso: en Judea querían matarlo, en cambio en Samaria le pidieron que se quedara. Qué interesante esa observación, porque es verdad, los propios judíos rechazaron al Hijo de Dios. Y nuevamente vemos cómo Juan presenta a Cristo a la humanidad, a todos los gentiles. Gracias, Vero. Al iniciar el día jueves, pensaba en como el resumen hasta aquí, han sido encuentros, ¿no? El primero, nos encontramos con Nicodemo, un maestro de la ley, de la religiosidad, pero no tenía una relación con Dios. Luego nos encontramos con Juan el Bautista, aquel que vino a cumplir el propósito para el cual fue creado y dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Luego nos encontramos con la mujer samaritana, ¿no? Un pueblo rechazado. Y ella era rechazada en un pueblo rechazado. Entonces, imagínense la condición. Y lo bonito es que Dios la busca. Ella no fue. Dios le fue a ella. Era necesario que me pasara por Samaria, dice. Él tenía programado ese encuentro con ella. Entonces, pensar, mire, aquel experto de la ley que era religioso, iba a la iglesia y cumplía todos los ritos, pero en realidad no tenía un encuentro con Dios. Juan, el que decide humillarse ante Dios, cumplir su propósito y decir, él es el que debe llevar el honor. Ahora esta mujer rechazada por todos, ¿no? Pero Jesús va y la busca. Ahora, el día jueves, nos encontramos con un... Entremos a jueves. Romano. Se adelantó, querida, se adelantó, pero eso, ella está tratando de decir es que todo va con congruencia para llegar a esto, al día jueves. Ya que está que se habla, hágalo, tírele el jueves. No, iniciando que el día jueves se encuentra ahora con un oficial romano, ¿no? Aquellos que están, digámoslo así, como tienen ese yugo puesto sobre el pueblo de Israel, pero me llama la atención que este hombre había escuchado de Jesús, ¿no? Sabía quién era Jesús. Y cuando sabe que Jesús está en ese lugar, que había llegado a Judea, dice que él de una vez sale corriendo hacia él y le ruega que vaya. Yo quiero concentrarme en la parte donde él dice, Jesús no va, sino que le dice, ve, tu hijo vive. Y las palabras ahí, dice, y el hombre creyó la palabra que dijo y se fue. En el estudio pasado hablábamos un poquito con Giselle esta parte de que muchas veces nosotros decimos creer en Jesús, pero en realidad no lo hacemos.
dudamos, ¿no? De que realmente Jesús va a hacer las cosas, y me sorprende la fe de este hombre, que al igual que la samaritana, era de un pueblo despreciable. Los judíos despreciaban a los romanos hasta donde no más, ¿no? Y Jesús obra este milagro en ellos y dice, y creyó él y toda su casa, ¿no? Entonces, pero yo digo, él ya creía, porque desde que va a Jesús, está manifestando, creo en Jesús. Y así es como nosotras vamos a Jesús muchas veces, ¿no? Con esa necesidad, Señor, quiero creer en ti. Y nosotros no debemos creer por lo que Dios haga. Sin embargo, Él se place en mostrarnos o darnos testimonio de su poder y de lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas, ¿no? Como reforzando esa fe que nosotros debemos tener en Él, ¿no? Me llamaba la atención esa parte. ¿Sabes qué? A mí me gustó fue la pregunta, él mismo le hace la pregunta, ¿no? ¿Ustedes no creen si yo les hago cosas o me creen a mí? Y es lo que dice nuestra pregunta de reflexión, dice eso, porque es que realmente es importante creer en Jesús, más en lo que Él hace por nosotros. Y me dejó así como, es que si uno cree en lo que Él puede, en las cosas materiales o las señales o los milagros, pues va uno como solamente a buscar eso. Y hablábamos antes de que comenzara la reunión de eso, nos acostumbramos a creer en cositas, más no en lo que es real, y nos desviamos, otra vez, nos desviamos de ver, de poner nuestros ojos en la vida eterna, en Jesús, en Él, porque lo que tenemos que tener muy claro siempre es de que, pues Él lo sabe mejor, Él sabe mejor lo que es bueno para nosotros. Nosotros pensamos que algo es bueno, y resulta que es mejor. Es lo que dice el Hebreos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo me quedo con esto, nuestra fe en Jesús requiere creer sin ver, porque este oficial, como dice Zulay, era un romano, era despreciado, la gente a lo mejor hasta le dijeron, ¿para qué vas? O sea, ni te va a hacer caso, pero él ya iba creyendo. No veía que la sanidad en su hijo, no la vio hasta que regresó de estar creyendo en Jesús. Y cuando dice ahí, y creyó toda su casa, vemos otra vez el versículo como cuando Pablo le dice al carcelero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo vemos aquí, Jesús mismo haciéndolo, ¿sí? Y para mí es bien importante el propósito de los milagros de los que el Señor Jesús hizo, porque acuérdate, también hizo el de en Caná, en este mismo pueblo, fue donde hizo su primer milagro, su primer señal, donde cambió el agua a un vino en las bodas de Caná. Y viene otra vez a hacer un milagro. No es para que la gente nada más creyera en las cosas terrenales, temporales, sino que en realidad creyeran en Él. Entonces, era el propósito de Jesús, no solamente el sanar a ese hijo de ese funcionario del rey, sino salvar a toda la casa, a toda la familia, a todos los testigos que estuvieron presentes en ese milagro. Porque vemos que sube en los últimos versículos donde dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, es ahí donde tenemos la gran bendición, y como dice ahorita Silvia en el chat, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, tal vez ahorita no nos toca ver un milagro de Jesús mismo haciendo el milagro, pero el simple hecho de que tenemos vida, que tenemos paz en nuestra casa, que tenemos alimento, que vemos un milagro de sanidad, porque siguen habiendo, tenemos al Espíritu Santo, pero no creamos en los milagros, creamos en el que hace los milagros, porque esa es la fuente verdadera de la vida eterna.
Y es que ese es el foco, y es que en eso es que nos tenemos que concentrar, porque el problema es que cuando nos empezamos a enfocar solamente en los, ¿cómo se dice? Los fireworks, en las lucecitas, esas como las que ponen en el puente acá al 31, los fuegos pirotécnicos, si nos enfocamos solamente en eso, pues vamos a estar solamente buscando eso en el asunto como tal, pero nos estamos desviando de lo que realmente tenemos que buscar, nuestra salvación, nuestra relación, nuestra vida eterna en Jesús. Porque el milagro, pues es chévere tener un milagro, ¿no? Pues ¿quién no quiere tener un milagro de arena o una sanación, o que el piecito que está torcido le vuelva a enderezarse, qué sé yo, cualquier cosa que usted está creyendo que puede pasar. Pero si le pasa, porque ha sucedido y hemos escuchado testimonios e historias de que la gente se sanó porque esto, y dejó de creer o se alejó. Entonces ese no es el punto, porque usted puede creer hasta que se curó y ya después no creyó más, porque ha pasado, que fue la historia que estaba contando al Zulay al principio. Hacían unas cosas y ya después no van a la iglesia porque sí, por acostumbrados, más por realmente, por religiosidad, más que por realmente el verdadero valor de la salvación, el verdadero valor de Jesús. Así que, dice Janina, nuestra fe es estar fundamentada en la persona de Cristo y en lo que Él es. Así es. Buscar al Salvador y no al milagro. El milagro, si llega, chévere. Si no llega, sigues creyendo, Betty, así te haga el milagro, ¿no? Sigues creyendo, Vero, sigues creyendo, Zulay. Exacto. Amén. Mujeres ADG, sigan creyendo, a pesar de que no vean el milagro, sigan creyendo. Porque... Y un fruto de eso es la obediencia, porque este jefe, que seguramente no estaba acostumbrado a recibir órdenes de alguien que era menor, volvió, o sea, no cuestionó, no dijo, pero pero vení tú, no, creyó y obedeció y se fue a su casa. Muchas de nuestras vidas a veces queremos, como dice Giz, queremos el milagro, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor dice. Y esta palabra es específica, la fe tiene que traer a nosotros obediencia. La vida eterna se vive acá en la tierra, se disfruta allá, pero se vive acá. ¿Por qué nuestras vidas siguen entonces siempre dando vueltas como en pozos cenagosos, ahí en el lodo? ¿Por qué? Si entendemos que la vida eterna ya la hemos recibido. Y qué increíble, porque cada uno que conoce la vida de los discípulos sabe cómo fue su final. Aún así, dieron todo por esa vida eterna, porque creyeron en las palabras de Cristo. Nuestra vida no puede ser menor. O sea, yo creo en Dios, pero hago la mía. O me rebusco. No, la obediencia, la palabra de Dios. Y eso es algo que es una exhortación. Creemos a nuestra manera, como decía al inicio. Wow, no, mucho más para cortar. Bueno, ¿qué hacemos entonces para el viernes? Usualmente, y hemos tenido esta tradición últimamente en este estudio, sobre todo, es que las invitamos a ustedes, comunidad de mujeres ADG, a compartir sus comentarios de lo que apreciaron el viernes. Algunas de ustedes ya lo hicieron, algunas de ustedes no lo ha hecho o lo está terminando acá con nosotros. Entonces, vamos a hacerlo juntas. La porción del día, Zulay, ¿la tienes a la mano? Sí. Vale. Dice, es en Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Está poderoso. Observemos. ¿Qué observamos, Betty? Vamos a explicarle a las chicas cómo hacemos nosotros. Leemos el versículo, ponemos nuestras observaciones, escribimos aplicaciones y luego hacemos, cada una hace su oración. Entonces, Silvia Sánchez, que está despierta todavía, va a empezar a poner sus observaciones también. Betty va a empezar con sus observaciones. Observaciones. Jesús muestra su autoridad sobre el derecho a trabajar. En todo el capítulo 5 vemos eso. Y cuando dice, el que oye mi palabra, Dios ahí nos está dando una orden, bueno, una indicación. El que oye mi palabra, porque tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder creer en que Dios envió a Jesús. Y dice que tendrá vida eterna y ya no vendrá condenación. Simplemente ya has pasado de muerte a vida. Yo me acuerdo, y les voy a dar este tema, cuando mi abuelo falleció,
él pidió que en su epitafio pusieran Juan 5:24. Pero quien escribió en el epitafio puso de vida a muerte. Y mi abuela fue y le dijo, oiga, señor, no, ¿por qué escribió al revés? Dice, es que pues ya está, el señor ya falleció. No, y tuvieron que explicarle por qué era de muerte a vida. Y el señor así como que no entendía por qué. Total, terminó el señor recibiendo a Cristo, ¿no? Y pues bueno, su error le resultó en vida eterna. Ajá, le resultó en vida eterna. Le dio vida eterna. Sí. Amén. ¡Wow! Entonces, ¡Qué lindo testimonio! es algo interesante. Mi abuelo aún ahí siguió ganando almas y eso es lo más interesante. Yo creo que ese señor se fue como el que se fue saltando de alegría. Ese se fue a contarle a todo el mundo las buenas nuevas. Claro. Todo es una oportunidad. Observamos. ¿Qué observamos, Zulay? Bueno, inicia de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿quién está hablando? Jesús. Entonces, ¿de quién debemos oír las palabras? De Jesús. El que oye mis palabras, las palabras de Jesús. Y dice, y crea que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre, ¿no? Entonces, hemos oír las palabras de Jesús, no cualquier palabra, no, ni el que venga a hablarnos, las palabras de Jesús. ¿Y creemos en quién? En Dios, ¿no? Y creemos en el que Dios. Entonces, vemos los resultados. Primero, ¿cuál es el primer resultado de oír a Jesús y creer en Dios? Tiene vida eterna. ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? Tiene, dice, cuando me ya. paso para el otro lado. Ya. Dice, no dice tendrá vida eterna. No. Dice, tiene vida eterna. Ya. Cuando usted escucha a Jesús y cree en Dios, usted tiene vida eterna. Y dice, no vendrá condenación en un futuro. Cuando Jesús llame a todos al juicio, dice, no vendrá condenación. Usted no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Dice, no vendrá condenación, no va a ser juzgado por eso. Y dice, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Eso está en el pasado, ¿no? Ya nosotros estábamos muertos, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, desde ya, me gustaba este versículo porque dice, desde ya, muchas veces hay personas luchando con que, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que cometí este pecado, perdí mi salvación? ¿O tengo que seguir haciendo cosas buenas para alcanzar mi salvación? No, la palabra del Señor es clara aquí. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna ya. No vas a ser condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Y Jesús no miente. No es que él dijo esto aquí y después, no, es que tienes que hacer otra cosita, o es que no, es que lo que hiciste estuvo muy mal, entonces ya no tienes vida eterna. No, tenemos vida eterna. No tiene la palabrita chiquita, la letra chiquita, como cuando firmas un contrato, la letra chiquita no existe. No existe con Jesús. Silvia Sánchez, estaba esperando el comentario de Silvia Sánchez. ¿Qué dice? Jesús se presenta hoy. Dale, Zulay. Sí. Jesús se presenta hoy como el Hijo de Dios, como Mesías. Así que al que no crea esto, lo que le queda es condenación. Pero a nosotros que hemos creído en Jesús y en el que lo envió, hemos pasado de muerte a vida. Él es nuestra certeza de vida eterna. Amén. Nuestras arras, ¿no? De la herencia, nuestro sello. Yes. Y no solo eso, Zulay. Cuando uno piensa en este señor, que este pasaje también muy similar a la mujer samaritana, ¿no? Este hombre, 38 años yendo a ese lugar. Jesús es una persona de encuentros, como dijiste hoy, no sé si fuiste tú, Zulay, pero a la vez, él estuvo en el lugar donde había necesidad, porque en ese lugar, no solo que estaban esperando muchas personas milagros de sanidad, porque venían con dolencias, pero él no solo se resignó a que todo el mundo viese el milagro, volvió a este hombre que ya había perdido la esperanza, porque cojo cómo iba a llegar a la fuente a que se hiciera, pero aún así, luego volvió a su vida espiritual. Entonces ahí, no solo que Jesús hizo un milagro, por eso luego se presenta como ese Hijo de Dios. No basta que vean que Él camina, Él necesita perdón. Transformación interna. Y esa transformación que Él le ofrece, llevó a que este hombre
cambiase la vida pasada, la vida inmunda, la vida que tenemos nosotros muertos, a la vida eterna. Por eso la vida eterna se vive acá en la tierra, se comienza a vivir en la tierra. Y este Señor lo pudo experimentar, porque la Biblia lo dice, que en el verso más abajo el Señor le dice, ha sido perdonado de sus pecados. Y a mí me gusta ver a un Jesús que ve la necesidad, que toca la vida, cambia la vida, la transforma, y esta persona cambia de rumbo. Ya no se fue con un lecho. Ahora, la reacción sabemos lo que fue la reacción, ¿no? De esas cosas que nos interrumpen y que son de estorbo, ¿no? La forma, los métodos, un sábado, no sábado, ¿cómo va a ser? No perdamos tiempo, mujeres, dejémonos de cosas que a veces no es lo que el Señor nos puso en la tierra. Dejémonos de cuestiones de si es así, asá. Si tenemos que hacer el bien, hagámoslo. Llevemos la palabra y la salvación. A veces perdemos tiempo en normas y en cosas que no son de Dios. Y ahí volvió mi perrita. Está de acuerdo, él está diciendo, ok, yo también estoy de acuerdo. Vale, wow, qué maravilla. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Como dijo Vero, no perdamos tiempo, mujeres. Escuchemos la verdad de la palabra de Dios. Creamos en la vida eterna, en el único que da vida eterna. ¿Qué más aplicamos? Yo apliqué esto. Haz siempre lo que ves o que lees que Jesús hizo. Siempre. Jesús sirvió. Jesús vino a hacer el bien. Y hay un versículo donde dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú ves ahí una oportunidad para hacer el bien, hazla, porque Dios te ha puesto ahí para que la hagas. Yo quiero hacer el bien todo el tiempo. Hashtag, queremos hacer el bien todo el tiempo. Hacer el bien. Jesús mostró 4 testigos en este capítulo. En el versículo 33, a Juan el Bautista, hablando de este Hijo de Dios. Pero más adelante dice sus potentes señales y obras en el verso 36. En el verso 37, el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo. Y luego dice las Sagradas Escrituras. No es menor estos 4 puntos. ¿Qué ven los otros de nosotros? O sea, estos hermanos que tienen nuestra vida como ejemplo. ¿Qué pueden decir de nuestra vida? ¿Somos testimonio de que el Espíritu vive en nosotros? ¿Somos mujeres de la palabra? ¿Podemos realmente en nuestra vida dar testimonio de que Él cambió nuestra vida? Y cuando Él dice la palabra de Dios tiene que estar en nosotras también. Entonces, estos 4 testigos que Jesús presenta en este capítulo, que daban fe de quién era Jesús, es algo que también nosotros, no, yo creo Jesús, pero mi vida, no, bueno, está ahí, la dejamos. La palabra de Dios, el Padre daba testimonio de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, wow, qué pregunta. ¿Qué pueden decir los demás de nuestro testimonio? Zulay, espero que digan algo bueno de mí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya me pusiste nerviosa con la pregunta. Bueno, vamos a invitarlas cada una a hacer su oración, pero vamos a orar. ¿Quién quiere orar de estas chicas que está aquí? ¿Quién quiere orar? O las escojo a no. Vale, vamos a orar para cerrar este tiempo. Y muchas gracias. Gracias, Señor, porque estamos contentas de compartir tu palabra, de que esta hora en nuestra vida, quizás en la mañana para Liz, pero en la noche para mí en Uruguay, estamos gozosas de compartir con mujeres de diferentes lugares tu palabra. Pero, Señor, que no sea solo oídas, que la vivamos, que la podamos disfrutar, Señor. Bendice cada una de mis hermanas que están del otro lado. Tú conoces cuánta necesidad de ti, cuánta sed tenemos, Señor. Tú sabes que nos sacias. Gracias porque tu palabra es vida. Y, Señor, ayúdanos a seguir disfrutando estas semanas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ve. Tú eres un Dios singular que trabaja con nuestra vida en forma particular. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Y muchísimas gracias, comunidad de G. Nos vemos la próxima semana en el horario Europa. 11 de la mañana, Europa. Qué semana más linda, porque viene algo que nos impacta. No se pierdan esta semana, porque realmente seguimos viendo milagros grandiosos. Ya quiero arrancar el lunes. Y quiero aprovechar también, antes de que nos vayamos, para hacerles una invitación especial.
Del 27 al 29 de mayo estaremos en Valencia, España. El equipo de liderazgo de Ama Dios Grandemente estará con todas las chicas alrededor de Europa que nos van a poder acompañar. Y bueno, mexicanas, hondureñas, nicaragüenses, la que quiera venir, welcome. Aquí estamos, tenemos los precios, manden a preguntar, separen sus cupos y nos vemos en Valencia, España, el 27 de mayo, si Dios así lo permite. Muy bien. Muy buenas noches, Muchas feliz gracias. fin de semana. Bendiciones para todas. Dios los Que Dios los bendiga. bendiga. Chao, chao. Chao.